Las llamas devoraban los documentos. Lucía Vargas alimentaba el fuego con manos temblorosas, observando cómo años de evidencia se convertían en cenizas. Cada hoja que ardía era una sentencia de muerte que nunca sería pronunciada. Cada número que se borraba era un soborno que quedaría impune. Pero no todos los papeles podían arder. En el bolsillo interior de su vestido, contra su corazón que latía salvajemente, llevaba las copias, las que importaban, las que Ignacio Salazar mataría por recuperar. Pasos en el pasillo, pesados, deliberados. Señorita Vargas. La voz de Salazar atravesó la puerta de roble como un cuchillo. Sé que estás ahí. Lucía miró la ventana. Tercer piso, el callejón abajo oscuro como la boca de un lobo. Los pasos se acercaron. Ella saltó. 5 años después, y Lucía todavía estaba cayendo. La lluvia no venía del cielo. Venía de los costados, horizontal y furiosa, azotando las paredes de la diligencia como puños de un hombre enfurecido. Lucía Mendoza, ya no Vargas. Ese nombre había quedado en las cenizas de Madrid. Se aferraba al asiento de cuero empapado mientras el carruaje se sacudía violentamente sobre el camino de montaña. Al otro lado del estrecho compartimento, la familia Henderson se apretujaba junta. El señor Henderson, un escocés de rostro curtido que había venido a Extremadura a inspeccionar las minas de cobre británicas, sostenía a su esposa contra su pecho. Entre ellos, el pequeño Timothy, de apenas 4 años. Lloraba con un sonido agudo que se mezclaba con el aullido del viento. Estaremos bien, dijo Lucía, más para convencerse a sí misma que para consolarlos. Solo es una tormenta de primavera. Pero ella había visto tormentas. Había visto tormentas en campos de batalla donde los hombres morían gritando nombres que nadie escucharía. Esta tormenta tenía ese mismo peso, ese mismo presagio. Su mano se deslizó instintivamente hacia el maletín médico a sus pies. Lo único que había logrado salvar de su antigua vida, además de los documentos escondidos en Barcelona. Dentro, vendas, tintura de opio, instrumental quirúrgico envuelto en tela encerada, las herramientas de una enfermera de guerra que nunca había aprendido a guardar sus cuchillos. El grito del cochero llegó justo antes de que el mundo se inclinara. Cuidado. La rueda derecha encontró el vacío. Lucía sintió el momento exacto en que la madera se astilló. El instante preciso en que la gravedad decidió cobrar su deuda. El señor Henderson se lanzó sobre su esposa. Lucía extendió los brazos hacia Timothy. El niño chocó contra su pecho justo cuando la diligencia se volcó. Vidrio rompiéndose, equipaje cayendo como lluvia, el mundo convertido en un torbellino de madera astillada, tela rasgada y agua torrencial. Lucía envolvió su cuerpo alrededor del niño, protegiéndolo mientras rodaban, sintiendo cada golpe como un castigo merecido. Cuando finalmente llegó la quietud, se encontró atrapada bajo un baúl caído, el agua entrando por la ventana rota. Timothy temblaba en sus brazos. Vivo, eso era lo único que importaba. Timothy, susurró ella, recorriendo con manos expertas el pequeño cuerpo en busca de fracturas. ¿Estás herido? El niño negó con la cabeza, lágrimas surcando limpias sus mejillas manchadas de lodo. Bien, muy bien. Lucía levantó la vista. Los Henderson yacían arrugados contra lo que había sido el techo de la diligencia. La señora Henderson se movía débilmente. Su esposo no se movía en absoluto. Un sonido nuevo cortó la lluvia. Cascos. Varios caballos acercándose rápido. Por un momento terrible y esperanzador, Lucía pensó, ayuda. Luego vio la expresión en el rostro de la señora Henderson. Terror puro. No es la línea de diligencias, susurró la mujer, sangre goteando de un corte en su frente. No con esta tormenta. Salteadores de caminos, bandidos. Lucía supo entonces que el paso de la Vera era famoso por algo más que su clima traicionero. Tome a Timothy, dijo rápido, empujando al niño hacia los brazos extendidos de su madre. Quédense callados. Se liberó de debajo del baúl, ignorando la protesta de sus costillas. El agua ya le llegaba a media pantorrilla. Afuera, voces de hombres resonaban en la tormenta, ásperas e impacientes. Busquen, gritó uno, cualquier cosa que valga la pena. Lucía agarró su maletín médico. Todo lo demás, su baúl con su ropa, sus pocos libros, las cartas de presentación, se había desparramado en el agua creciente. No había tiempo.
El primer rostro que apareció en la ventana rota llevaba un pañuelo cubriéndole la cara, pero sus ojos revelaban sorpresa al verla allí. Digna a pesar de su ropa empapada. Bueno, arrastró las palabras, agua goteando del ala de su sombrero. ¿Qué tenemos aquí? Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido cortó la tormenta. Un disparo de rifle. El bandido se congeló, luego se retiró lentamente de la ventana. Aléjense del carruaje. Una voz firme atravesó la lluvia. El próximo disparo no será advertencia. Pasos chapoteando, alejándose, resoplidos nerviosos de caballos girando. Un rostro nuevo apareció en la ventana. Mayor, curtido por el sol y el viento, coronado con un sombrero empapado que llevaba una estrella de plata. Señora, dijo, extendiendo una mano, Guardia Civil, vamos a sacarla de ahí. El pueblo de Trujillo apareció en la distancia como una promesa a medio cumplir. Edificios de piedra caliza salpicados de lluvia, tejados de terracota brillando bajo el cielo plomizo, la silueta del castillo morisco alzándose sobre todo como un puño cerrado contra las nubes. Lucía cabalgaba detrás del sargento Matías Corral, empapada hasta los huesos, cada respiración una puñalada en sus costillas magulladas. Los Henderson, la señora Henderson y Timothy, iban en otro caballo, guiados por un joven guardia que no dejaba de mirarlos con lástima mal disimulada. El señor Henderson había quedado atrás, envuelto en una lona, atado al último caballo. Los muertos no tenían prisa. Hay una pensión, dijo el sargento Corral mientras desmontaban frente a un edificio de 2 pisos con balcones de hierro forjado. La señora Fremont la maneja. Es inglesa, como ustedes. Soy española, corrigió Lucía suavemente, aunque la mentira le sabía familiar en la lengua. Había sido tantas cosas en los últimos 5 años. De Cataluña. El sargento la miró con esos ojos que habían visto demasiado para creer fácilmente. Como diga, señora. La puerta se abrió antes de que tocaran, revelando a una mujer de rostro redondo, cabello gris recogido en un moño severo, y ojos que no perdían nada. Eleanor Fremont, se presentó en español con acento británico marcado. He oído los disparos. Pasen, necesitan secarse antes de pillar una pulmonía. Dentro, la pensión olía a pan recién horneado y lavanda. Eleanor las guió a todas, Lucía, la señora Henderson, Timothy, hacia una habitación grande con chimenea encendida. Desapareció y regresó con brazadas de toallas y ropa seca. El sargento dice que iban al cortijo de los Navarro, comentó Eleanor mientras ayudaba a la señora Henderson a quitarse el vestido empapado. ¿Es eso cierto? Yo sí, dijo Lucía. La señora Henderson iba a las minas. Eleanor chasqueó la lengua. Pobre mujer, perder a su marido así. Bajó la voz. La diligencia no volverá a salir por al menos una semana. La tormenta ha arrasado partes del camino. Lucía cerró los ojos. Una semana. Había planeado sus escasos fondos contando con llegar al cortijo mañana. Ahora. No se preocupe, dijo Eleanor, como leyendo sus pensamientos. Puede trabajar por su habitación. Siempre necesito manos extra. Esa noche, después de que los demás se durmieran, Lucía se sentó en el borde de la cama estrecha que Eleanor le había dado y desenvolvió cuidadosamente su maletín médico. De entre los instrumentos quirúrgicos, sacó una pequeña Biblia manchada de agua. Al abrirla, trazó la inscripción desvanecida en la guarda: a mi amada hija Lucía. Que tus manos sanen, tu padre. Su padre, el ministro que había creído que Dios tenía un plan para todos. Que había muerto sin saber que su hija se convertiría en ladrona. En fugitiva. Lucía cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho. Mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche, descansaría. El mercado de Trujillo bulía con vida a pesar de la lluvia reciente. Lucía caminaba entre los puestos, una cesta al brazo, comprando lo que Eleanor necesitaba para la pensión: aceite de oliva, garbanzos, pescado salado del Guadiana. Fue en la tienda de telas cuando lo vio por primera vez. Un hombre alto, vestido con un traje fino que parecía fuera de lugar en el pueblo. Cabello oscuro peinado hacia atrás. Mandíbula fuerte, ojos del color del whisky caro. Hablaba con el tendero con la soltura de alguien acostumbrado a ser obedecido. Lucía mantuvo la cabeza baja, fingiendo examinar un rollo de muselina, pero sus manos temblaban. Reconocía ese porte, esa seguridad,
Era el porte de los hombres de la Compañía del Norte, los mismos que había dejado atrás en Madrid. Señora Fremont, dijo el hombre, su voz confirmando las sospechas de Lucía. Acento de clase alta, educación en el norte, probablemente Madrid o incluso Inglaterra. Siempre un placer. Confío en que haya recibido nuestro último catálogo. Señor Durán, respondió Eleanor, su tono normalmente cálido ahora cortésmente frío. Sus precios siguen subiendo mientras la calidad sigue cuestionable. El hombre, Durán, rió. El costo del progreso, señora, al fin y al cabo. El ferrocarril no se construye solo. Y parece decidido a no pasar por Trujillo, a pesar de todas las promesas que su compañía hizo. Lucía sintió los ojos de Durán moverse hacia ella. Demasiado tarde para esconderse. Ella se giró, enfrentando su mirada con calma practicada. No creo haber tenido el placer, dijo Durán, acercándose. Lucía Mendoza, respondió ella sin ofrecer su mano. Estaba en la diligencia que volcó. Ah, sí, qué terrible. Espero que no haya resultado herida. Nada permanente. Durán la estudió. Había algo en sus ojos. Un destello de reconocimiento. No, todavía no, pero casi, como cuando intentas recordar una cara vista en un sueño. Bien, dijo finalmente, la Compañía del Norte siempre compensa a quienes se ven afectados por interrupciones. Metió la mano en su abrigo. No será necesario, dijo Lucía firmemente. La línea de diligencias no tuvo culpa del clima. La sonrisa de Durán no vaciló, pero algo se endureció tras sus ojos. Aún así, en la compañía creemos en las relaciones comunitarias. La forma en que enfatizó las palabras las hizo sonar como una amenaza. Eleanor intervino entonces, salvando a Lucía de tener que responder. Lucía pagó rápido por su compra y salió, sintiendo los ojos de Durán sobre su espalda como quemaduras. En la calle, bajo el sol que finalmente había emergido, se permitió respirar, pero sus manos aún temblaban. Durán no la había reconocido. Todavía, pero lo haría. Los hombres como él siempre lo hacían. Necesitaba llegar al Cortijo Navarro. Rápido. La oportunidad llegó 2 días después. Hay un jinete del cortijo en el pueblo, anunció Eleanor durante el desayuno, recogiendo provisiones. El sargento dice que te llevará cuando se vaya esta tarde. Lucía dejó su taza de café. Es muy bienvenida la noticia. El muchacho tiene solo 11 años, advirtió Eleanor, pero no te dejes engañar. Mateo Navarro ha estado montando desde antes de poder caminar. Esa tarde, Lucía esperaba en la puerta de la pensión cuando el jinete llegó. No era un hombre, era un niño, pero uno que se sentaba en la silla con la confianza de alguien 3 veces su edad. Mateo Navarro tenía el cabello del color del trigo maduro, blanqueado por el sol, y ojos azules que evaluaban a Lucía con la misma desconfianza con que evaluaría a un caballo desconocido. Llevaba ropa de vaquero, pantalones de cuero, camisa de lino, pañuelo rojo al cuello, y un sombrero demasiado grande que claramente había pertenecido a un adulto. Señora Mendoza, dijo, tocando el ala del sombrero. Su voz era seria, formal. Mi padre me envió a escoltarla. Gracias, Mateo. Lucía se acercó a la yegua pinta que el niño traía como segundo caballo. ¿Tu padre está bien? Está en el campo norte, arreglando cercas. Una respuesta cuidadosa que no respondía a la pregunta real. El viaje al cortijo tomó 3 horas. Mateo cabalgaba un poco adelante, su postura tensa, escaneando constantemente el horizonte. Hablaba poco, respondiendo las preguntas de Lucía con cortesía breve. ¿Tu padre ha sido dueño del cortijo mucho tiempo? Mi abuelo lo construyó. Mi padre nació aquí. Debe ser un lugar hermoso. Lo es. Una pausa. Lo era. Lucía no presionó. Conocía el sonido de un corazón roto. Lo había escuchado en cientos de soldados moribundos. En su propia voz, reflejada en espejos de hoteles baratos durante 5 años de huida. Al coronar una colina, el valle se abrió ante ellos. Dehesa de los Robles. Miles de hectáreas de tierra ondulante, punteada con encinas centenarias que proyectaban sombras largas bajo el sol de la tarde. Ganado negro, toros bravos, pastaba en las laderas occidentales. Al este, campos de trigo recién sembrados se mecían con la brisa. Y en el centro, sobre una elevación suave, se alzaba el cortijo. Era una estructura hermosa y melancólica. 2 pisos de piedra caliza y ladrillo encalado.
Tejado de terracota, balcones de hierro forjado, establos y graneros se agrupaban cerca. Pero incluso desde la distancia, Lucía podía ver los signos de abandono, cercas caídas, tejas faltantes, ventanas sin limpiar. Hogar, dijo Mateo simplemente. Cuando se acercaron, Lucía notó una figura pequeña sentada en los escalones de entrada. Una niña con cabello oscuro recogido en trenzas. Vestido simple de algodón, sosteniendo una muñeca de trapo contra su pecho. Sus ojos, grandes, oscuros, insondables, los observaban acercarse sin expresión. Esa es Elena, explicó Mateo, su voz suavizándose apenas. Mi hermana, no habla. ¿Desde cuándo? Desde que mamá murió. 2 años de silencio. Lucía conocía ese tipo de dolor. El tipo que se tragaba las palabras porque las palabras no podían contenerlo. Desmontaron frente al cortijo. Mateo tomó las riendas de ambos caballos. Mi padre estará aquí para la cena. Puede instalarse mientras tanto. La puerta principal estaba entreabierta. Lucía subió los escalones, deteniéndose junto a Elena. Hola, Elena, dijo suavemente. Soy Lucía. He venido a ayudar. La niña no respondió, solo miró a Lucía con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. La muñeca en sus brazos era una cosa simple, tela rellena. Ojos de botón, cabello de estambre, pero claramente muy querida. ¿Y quién es esta?, preguntó Lucía, señalando la muñeca. Elena abrazó la muñeca con más fuerza, pero no habló. Se llama Esperanza, dijo Mateo desde donde estaba atando los caballos. Mi madre la hizo. Esperanza, Esperanza. Lucía se arrodilló para ponerse a la altura de Elena. Es un placer conocerlas a las dos. Creo que vamos a ser buenas amigas. Por un momento, solo un momento, algo cambió en los ojos de Elena. No fue una sonrisa, pero fue un ablandamiento, un reconocimiento. Lucía se levantó y entró en el cortijo. Dentro, el aire olía a abandono y memoria. La sala principal era espaciosa, vigas de madera oscura, chimenea de piedra, muebles robustos cubiertos por una fina capa de polvo. En las paredes, fotografías familiares. En una mesa lateral, una guitarra apoyada contra la pared, cuerdas rotas. Lucía se movió por la casa, haciendo un inventario mental. La cocina necesitaba atención urgente. Los cuartos de arriba, lo mismo. Había comida, jamón curado, aceite, harina, garbanzos, pero poca evidencia de cocina más allá de preparaciones básicas. Esto era el hogar de hombres intentando sobrevivir, no vivir. Subió las escaleras. 4 habitaciones en el segundo piso, una grande al frente, claramente del señor Navarro. Una más pequeña compartida por los niños. Un cuarto de almacenamiento, y un último dormitorio al fondo. Era el cuarto de costura de mi madre, dijo Mateo desde las escaleras. Había subido en silencio. Lo hemos arreglado para usted. La habitación era pequeña pero agradable. Ventana con vista al valle. Cama estrecha. Lavabo. Un viejo armario de madera. Y en el alféizar, un frasco con flores silvestres recién cortadas. Gracias, Mateo. El niño asintió, incómodo. La cena es al anochecer. Mi padre, él es un buen hombre. Solo que, desde mamá. Entiendo, dijo Lucía suavemente. Después de que Mateo se fuera, Lucía desempacó sus pocas pertenencias. La ropa prestada de Eleanor, el maletín médico, la Biblia de su padre. Se acercó a la ventana, mirando el valle bañado en luz dorada de tarde. A lo lejos, vio una figura a caballo. Un hombre alto, moviéndose con el ritmo de alguien que había pasado su vida en la silla. Rodrigo Navarro, volviendo a casa. Lucía cerró los ojos. Por favor, susurró a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Déjame quedarme, solo un poco más, hasta que encuentre algo, lo que sea. El viento respondió, trayendo el olor a encinas y tierra recién mojada. Y en algún lugar de la casa, Lucía escuchó el sonido de una guitarra. Solo unas pocas notas, tristes, lentas, hermosas. Alguien estaba recordando. Rodrigo Navarro llenaba el marco de la puerta como un hombre no acostumbrado a espacios cerrados. Alto, de hombros anchos. Se movía con la postura rígida de un ex soldado, aunque Lucía notó de inmediato la leve cojera en su pierna izquierda. Su rostro era todo ángulos, pómulos marcados.
Mandíbula fuerte cubierta por barba oscura salpicada de gris. Cabello del mismo color del trigo que su hijo, pero con hebras plateadas en las sienes. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Lucía. Azules, oscuros como el cielo antes de una tormenta, y con un peso que sus hijos aún no habían tenido que cargar. Señora Mendoza, dijo, quitándose el sombrero. Su voz era profunda, ligeramente áspera, como si no estuviera acostumbrado a usarla. No la esperábamos hasta la próxima semana. Los caminos se despejaron antes de lo previsto. Lucía estaba en la cocina, donde había pasado la tarde creando orden del caos. Me he tomado la libertad de preparar la cena. Espero que sea aceptable. Rodrigo pareció sorprendido. Su mirada se dirigió a la mesa, puesta con platos limpios. Pan recién horneado, un guiso de conejo que llenaba el aire con su aroma rico, luego a Elena, que estaba sentada en una silla cerca de la chimenea, observando con esos ojos solemnes. Es más que aceptable. Se acercó al lavabo para lavarse las manos. Gracias. La cena transcurrió en un silencio incómodo roto solo por los sonidos de cubiertos contra platos. Rodrigo comía con la eficiencia de alguien que veía la comida como combustible. No placer. Mateo seguía el ejemplo de su padre. Elena empujaba el guiso alrededor de su plato, sin comer realmente. Mateo dice que trabajó las cercas del norte hoy, comentó Lucía, intentando llenar el silencio. Sí, Rodrigo tomó un sorbo de vino. El invierno fue duro, mucho que reparar. Si necesita ayuda con los niños durante el día. Los niños están bien. Su tono no invitaba más conversación. Lucía no insistió. Conocía a los hombres que se escondían detrás de muros de silencio. Había tratado a cientos durante la guerra. Los muros eventualmente se agrietaban. Solo necesitaban tiempo. Después de la cena, mientras Lucía recogía los platos, Rodrigo se quedó en la mesa. Señora Mendoza, dijo finalmente, hay algunas cosas que debería saber sobre nuestra situación aquí. Lucía se volvió hacia él, esperando. Este cortijo ha estado en mi familia por 3 generaciones. Sus manos descansaban planas sobre la mesa, dedos extendidos. No es solo tierra para nosotros. Es un legado. Lo entiendo. Hay quienes quisieran ver ese legado terminar. Una pausa. La Compañía del Norte ha estado presionándonos para vender durante el último año. Desde que mi esposa se detuvo, luego continuó con voz más firme. Las ofertas empezaron razonablemente, ahora han pasado a amenazas. Lucía sintió un escalofrío. He conocido al señor Durán. La sorpresa cruzó el rostro de Rodrigo. ¿Dónde? En Trujillo, en la tienda de telas. Vicente Durán es una serpiente con traje elegante. Su voz se había endurecido. Le digo esto porque tiene derecho a saberlo. Esto no es solo un trabajo cocinando y limpiando. Puede haber dificultades. Lucía se secó las manos, eligiendo sus palabras con cuidado. Señor Navarro, he sobrevivido a una guerra, a la pérdida de mi esposo, a más tiempos difíciles de los que quisiera contar. No me asusto fácilmente. Rodrigo la estudió con esos ojos tormentosos. ¿Por qué vino aquí, señora Mendoza, a un cortijo en medio de Extremadura, con una familia que no conoce? Era una pregunta justa, una que merecía honestidad, aunque no toda la verdad. Porque necesitaba un lugar donde quedarme, dijo simplemente, y ustedes necesitaban ayuda. A veces, las cosas más simples son las más verdaderas. Algo en la expresión de Rodrigo se suavizó. Asintió una vez. Definitivo. Bien, bienvenida a Dehesa de los Robles. Señora Mendoza. Esa noche, Lucía se sentó en el borde de la cama estrecha, escuchando los sonidos del cortijo asentándose. Madera crujiendo, viento soplando a través de las tejas. Y desde algún lugar abajo, el sonido suave de una guitarra. Se acercó a la puerta, abriéndola apenas. La música venía de la sala principal. Notas lentas, melancólicas, flamenco, pero sin el fuego usual. Esto era lamento, memoria convertida en sonido. Lucía bajó las escaleras en silencio, deteniéndose en el umbral. Rodrigo estaba sentado en la silla junto a la chimenea apagada, la guitarra en su regazo. Sus ojos estaban cerrados mientras tocaba, su rostro una máscara de concentración y dolor. Las cuerdas rotas habían sido reemplazadas. Alguien, él, había tomado el tiempo de repararlas. Lucía no entró, solo se quedó allí, en la sombra,
escuchando. La música hablaba de cosas que las palabras no podían: amor perdido, culpa sobreviviente, la forma en que el dolor se volvía parte de ti, como huesos rotos que sanaban mal pero aún te sostenían en pie. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía, no por ella misma, sino por este hombre, por sus hijos, por todos los que cargaban pesos invisibles. La última nota se desvaneció en el silencio. Rodrigo abrió los ojos y los volvió hacia la puerta. Vio su sombra. Lucía supo que él sabía que ella había estado allí todo el tiempo. Por un largo momento, sus miradas se encontraron a través de la oscuridad. Entonces Rodrigo asintió, solo una vez, un reconocimiento. Lucía asintió en respuesta y subió las escaleras. En su habitación, se sentó junto a la ventana, mirando el valle iluminado por la luna. Las encinas proyectaban sombras largas. A lo lejos, un búho ululó. He dejado de correr, susurró Lucía a la noche. Al menos por ahora. No sabía si era verdad, pero quería que lo fuera. Los días tomaron forma de rutina. Lucía se levantaba antes del amanecer. Encendía el fuego en la cocina. Preparaba desayuno. Rodrigo y Mateo salían a trabajar la tierra, reparando cercas, cuidando el ganado, arando campos. Elena permanecía como la sombra silenciosa de Lucía, observando, aprendiendo, ofreciendo ocasionalmente pequeños gestos de ayuda. Al tercer día, mientras Lucía lavaba sábanas en el patio, escuchó la música de nuevo. Pero esta vez no venía de abajo, venía de arriba. Dejó las sábanas y subió las escaleras, siguiendo el sonido hasta la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Elena estaba sentada en el suelo, la guitarra de su padre en su regazo, demasiado grande para sus pequeñas manos, intentando imitar los acordes que había escuchado. Sus dedos tropezaban con las cuerdas, creando sonidos discordantes, pero había determinación en su rostro. Lucía se quedó en el umbral, sin hacer ruido. Entonces Elena sintió su presencia. Se volvió, sus ojos oscuros encontrando los de Lucía. Por un momento, el pánico cruzó su rostro, como si la hubieran atrapado haciendo algo prohibido. Pero Lucía solo sonrió suavemente. ¿Tu madre te enseñó?, preguntó en voz baja. Elena dudó, luego asintió. ¿Puedes mostrarme? Otra pausa larga. Entonces, lentamente, Elena movió sus dedos sobre las cuerdas. Esta vez, las notas salieron más limpias. Una melodía simple, una canción de cuna, quizás. Y mientras tocaba, Elena comenzó a tararear, no palabras, solo sonido, pero era la primera vez que Lucía la escuchaba hacer cualquier sonido vocal. Cuando terminó, Lucía aplaudió suavemente. Hermoso, dijo, tu madre estaría orgullosa. Elena abrazó la guitarra, presionando su mejilla contra la madera pulida. Una única lágrima rodó por su rostro. Lucía se arrodilló, abriendo los brazos. Por un momento, pensó que Elena se retiraría, pero entonces la niña puso la guitarra a un lado y se lanzó hacia adelante, presionando su rostro contra el hombro de Lucía. No lloró en voz alta, pero Lucía sintió las lágrimas silenciosas empapar su vestido. Está bien, susurró Lucía, acariciando el cabello oscuro de Elena. Está bien extrañar a tu madre. Está bien estar triste, no tienes que ser valiente todo el tiempo. Sostuvieron el abrazo hasta que las lágrimas de Elena se secaron. Luego la niña se apartó, recogió a Esperanza de donde la muñeca había estado apoyada contra la pared, y deslizó su mano en la de Lucía. No dijo nada, pero fue suficiente. El domingo, Mateo anunció que él y Elena irían a misa en Trujillo. ¿Tu padre no va?, preguntó Lucía. Ya no. Mateo abrochó su chaqueta de domingo, evitando su mirada. No desde mamá. Entiendo. ¿Te gustaría que los acompañara? Por primera vez, algo parecido a alivio cruzó el serio rostro de Mateo. Sí, señora, por favor. El viaje tomó 1 hora. En la pequeña iglesia de piedra al borde del pueblo, Lucía se sentó entre los niños mientras el padre Anselmo, un sacerdote anciano con rostro amable y manos temblorosas, conducía la misa. Durante el servicio, Lucía sintió ojos sobre ella. Se giró ligeramente y encontró a Vicente Durán sentado 3 filas atrás, observándola con esa misma expresión que había tenido en la tienda. Reconocimiento incipiente, sospecha creciente. Cuando terminó la misa y la congregación se dispersó en los escalones de la iglesia, Durán se acercó. Señora Mendoza,
saludó, tocando el ala de su sombrero. ¡Qué sorpresa verla aquí! Señor Durán. Lucía mantuvo su voz neutral, consciente de que Mateo y Elena estaban cerca. Veo que ha encontrado su puesto en el cortijo navarro. Sus ojos se desplazaron a los niños. ¿Cómo está su padre? Bien, señor, respondió Mateo con voz firme a pesar de su juventud. Me alegra mucho oír eso. Por favor, transmítale mis saludos. Durán volvió su atención a Lucía. Señora Mendoza, espero que haya encontrado su puesto satisfactorio. Debe ser un gran cambio respecto a sus circunstancias anteriores. El leve énfasis en las últimas palabras envió un escalofrío por la columna de Lucía. Todo cambio trae sus propias recompensas, respondió con calma. La sonrisa de Durán nunca llegó a sus ojos. En efecto, bueno, no lo retendré más. Buen día. Cuando se alejó, Mateo murmuró, no me gusta ese hombre. A muchos no les gusta, dijo una voz detrás de ellos. Se volvieron para encontrar a una anciana acercándose, apoyándose en un bastón. Tenía el rostro arrugado como una nuez vieja, pero sus ojos eran agudos como agujas. Señora Mendoza, ¿verdad? Soy Hattie Johnson, costurera. Extendió una mano nudosa. He estado en este territorio desde antes de que tuviera nombre. Niña, he visto hombres como Durán venir e irse. Creen que el dinero puede comprar cualquier cosa. Lucía estrechó la mano de la anciana. ¿Conoció a la señora Navarro? El rostro de Hattie se suavizó. Isabel, sí, era una mujer notable. Bajó la voz. Venga a verme a mi tienda alguna vez. Tengo algunas costuras que podría necesitar. Y otras cosas de las que hablar. Antes de que Lucía pudiera responder, Hattie se alejó, cojeando entre la multitud. Ella era amiga de mamá, dijo Elena repentinamente. Su voz era pequeña, oxidada por falta de uso, pero clara. Lucía y Mateo se volvieron hacia ella, atónitos. Elena se tocó los labios con los dedos, como sorprendida de haber hablado. Luego, rápidamente, se escondió detrás de Lucía, abrazando a Esperanza. Está bien, Elena, dijo Lucía suavemente. No tienes que hablar más si no quieres. Pero, gracias por decírmelo. En el viaje de vuelta al cortijo, Mateo cabalgó más cerca de Lucía de lo habitual. Señora Mendoza, dijo finalmente, cuando mamá murió, Elena vio algo, no sé qué. Pero desde entonces, ella dejó de hablar. Lucía procesó esto. ¿Tu padre lo sabe? No estoy seguro. Elena nunca se lo dijo. Y él nunca preguntó. Creo que tiene miedo de la respuesta. Un secreto. Los niños guardaban un secreto que su padre no podía enfrentar. Lucía miró a Elena, que cabalgaba en su propio caballo ahora, con Esperanza asegurada delante de ella. La niña canturreaba suavemente, no palabras. Solo notas, una melodía que Lucía no reconocía. A veces, dijo Lucía con cuidado, las personas necesitan tiempo antes de poder hablar sobre las cosas difíciles. Cuando Elena esté lista, hablará. ¿Y si nunca está lista? Entonces la amamos de todos modos. Mateo consideró esto, luego asintió. Cuando llegaron al cortijo, Rodrigo estaba en el patio, reparando una silla de montar. Levantó la vista al escucharlos acercarse. ¿Cómo estuvo la misa?, preguntó. Bien, papá, respondió Mateo, desmontando. Vimos al señor Durán. El rostro de Rodrigo se endureció. ¿Les habló? Solo saludos, dijo Lucía rápidamente, intercediendo, nada amenazante. Rodrigo la miró, estudiándola. ¿Está segura? Sí. Él asintió lentamente, pero la tensión no dejó sus hombros. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Lucía encontró a Rodrigo en la sala, trabajando en los libros del cortijo a la luz de una lámpara de aceite. Papeles dispersos sobre la mesa, números que claramente no sumaban lo suficiente. ¿Puedo traerle algo?, preguntó Lucía desde el umbral. ¿Café? ¿Té? No, gracias. No levantó la vista, ya debería estar durmiendo. Lo mismo digo de usted. Eso lo hizo mirarla. Por un momento, pareció que iba a despedirla, pero entonces su mirada se suavizó. Siéntese, señora Mendoza, si va a estar despierta de todos modos. Lucía entró, tomando la silla frente a él. Elena habló hoy, dijo, solo una frase, pero habló. La pluma de Rodrigo se detuvo a medio trazo. ¿Qué dijo? Que la señora Johnson era amiga de su esposa.
Rodrigo dejó la pluma, recostándose en su silla. Hattie, sí, ella e Isabel eran cercanas. Una pausa. ¿Algo más? Mateo mencionó que Elena vio algo. El día que su esposa murió. El rostro de Rodrigo se volvió inexpresivo. ¿Le dijo qué? No, y no presioné con acento agudo. Bien, recogió la pluma de nuevo. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Pero Lucía vio la forma en que sus manos temblaban ligeramente, la forma en que sus ojos evitaban los de ella. Rodrigo Navarro sabía más de lo que admitía, y lo que sabía lo estaba matando lentamente. Señor Navarro, dijo Lucía suavemente, no sé qué pasó con su esposa, pero sé esto, los secretos son como heridas. Si no se limpian, se infectan. Él finalmente levantó la vista, encontrando su mirada. ¿Y si la verdad es peor que el secreto? Entonces al menos sabes contra qué estás luchando. Por un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Mi esposa, dijo Rodrigo finalmente, su voz apenas un susurro. Era una mujer notable, valiente, justa. Creía que las personas debían luchar contra la injusticia, sin importar el costo. Suena admirable. Lo era, sus dedos tamborileaban contra la mesa. Pero el costo fue más alto de lo que cualquiera de nosotros imaginó. ¿La Compañía del Norte? Su cabeza se alzó bruscamente. ¿Cómo? Es solo una suposición. Lucía eligió sus palabras con cuidado. Un cortijo bajo presión para vender. Una esposa muerta. Un hombre como Durán que mira demasiado de cerca. Los patrones no son difíciles de ver. Rodrigo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Señora Mendoza, cuanto menos sepa sobre esto, más segura estará. ¿Y si no quiero estar segura? Él se volvió hacia ella. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarse por gente que apenas conoce? Era una buena pregunta, una que merecía una respuesta honesta. ¿Por qué? Dijo Lucía, levantándose también. He pasado 5 años huyendo. De mi pasado, de mis errores, de las cosas que vi y no pude detener. Estoy cansada de correr, señor Navarro. Estoy cansada de ser una cobarde. ¿No es cobardía sobrevivir? ¿No lo es? Lucía sonrió tristemente. ¿Entonces qué es? Él no tenía respuesta para eso. El reloj marcó medianoche. Debería dormir, dijo Rodrigo finalmente. Mañana será otro día largo. Lucía asintió y se dirigió a la puerta. Pero en el umbral, se detuvo. Señor Navarro, lo que sea que su esposa estuviera haciendo, si ayudó a alguien, si luchó por algo justo, entonces su muerte tuvo significado. No deje que el miedo le quite eso también. No esperó su respuesta. Subió las escaleras, sintiendo su mirada sobre su espalda. En su habitación, se sentó junto a la ventana, mirando las encinas bajo la luz de luna. Y por primera vez en 5 años, Lucía Mendoza rezó, no por perdón, no por salvación, sino por coraje. El coraje de quedarse. La segunda semana en Dehesa de los Robles trajo consigo un ritmo que Lucía no había conocido en años. No la urgencia frenética de la huida, ni la vigilancia constante del miedo, sino algo más simple, más peligroso en su propia forma. Pertenencia. Se levantaba con el sol. Encendía el fuego mientras las primeras luces doradas atravesaban las ventanas de la cocina. Preparaba café fuerte y pan con aceite para Rodrigo y Mateo antes de que salieran a trabajar. Elena aparecía después, siempre con Esperanza en brazos, y se sentaba en silencio mientras Lucía cocinaba, observando cada movimiento como si estuviera memorizando un ritual sagrado. Los días se llenaban con trabajo honesto, lavar ropa en el río cercano, tender sábanas blancas que se hinchaban como velas bajo el viento extremeño, reparar las costuras de los vestidos de Elena, arrancar malas hierbas del huerto descuidado detrás de la casa. Y por las noches, después de que los niños se durmieran, Lucía a veces escuchaba la guitarra de Rodrigo. Él nunca tocaba cuando sabía que alguien estaba escuchando, excepto esa primera noche. Ahora era su conversación privada con los fantasmas. Pero todo cambió el día que Vicente Durán volvió. Era un jueves por la tarde. Rodrigo y Mateo habían ido a Cáceres a vender ganado. Elena y Lucía estaban en el huerto, plantando semillas de tomate en la tierra tibia. Elena no hablaba mucho todavía, pero había empezado a cantar, no palabras completas, sino fragmentos de canciones que su madre le había enseñado. Cante hondo, le había dicho Mateo, el canto profundo,
El tipo de flamenco que no se bailaba, solo se sentía. Mientras trabajaban, Elena tarareaba suavemente, sus pequeñas manos presionando las semillas en la tierra con cuidado reverente. «Tu madre te enseñó a plantar también, ¿verdad?», preguntó Lucía. Elena asintió. Luego, muy bajito, cantó: «La tierra recuerda las manos que la cuidan». Lucía se detuvo, conmovida por la dulzura melancólica de la voz de la niña. «Es hermoso, Elena». Entonces escucharon los cascos. 3 jinetes aparecieron en el camino de entrada. Lucía reconoció a Vicente Durán inmediatamente, montando un caballo negro elegante. Los otros 2 hombres tenían el aspecto duro de pistoleros profesionales, no trabajadores comunes. Elena dejó caer su pala, agarrándose de la falda de Lucía. «Ve adentro», dijo Lucía con calma. «Cierra la puerta». «¿Y tú?» «Estaré bien, ve». Elena vaciló, luego corrió hacia la casa, esperanza apretada contra su pecho. Lucía se levantó, limpiándose la tierra de las manos, y caminó hacia los jinetes. Cada paso medido, cada respiración controlada. Había aprendido durante la guerra: nunca muestres miedo, incluso cuando tu corazón late como un pájaro atrapado. «Señor Durán», saludó cuando llegó al patio. «El señor Navarro no está en casa». Durán sonrió, pero no desmontó. «Qué conveniente. Entonces podemos hablar con franqueza. Señora Mendoza, o debería decir, señorita Vargas». El mundo se inclinó. «No sé de qué habla», dijo Lucía, aunque su voz sonó distante incluso a sus propios oídos. «¿No?». Durán metió la mano en su abrigo, sacando una hoja de papel doblada. Lucía Vargas, 37 años en ese momento, secretaria personal de Ignacio Salazar en las oficinas de Madrid de la Compañía del Norte. Desdobló el papel, un anuncio de búsqueda, amarillento por los años. Desapareció en septiembre de 1874, junto con documentos confidenciales de la compañía. Los 2 pistoleros se habían separado ligeramente, flanqueándola. Lucía no correría, no había hacia dónde correr. 5 años es mucho tiempo, continuó Durán, suficiente para cambiar su nombre, su apariencia, su historia, pero no suficiente para cambiar sus ojos. Señorita Vargas, fue eso lo que me hizo recordar. La forma en que me miró en la tienda, como si reconociera algo que preferiría olvidar. Lucía levantó la barbilla. «¿Qué quiere?». «Los documentos que robó, devuélvalos, y el señor Salazar está dispuesto a no presentar cargos». «¿Y si no los tengo?». La sonrisa de Durán se enfrió. «Entonces, me temo que la ley territorial tendrá que involucrarse. El robo es un asunto serio. Podría resultar en años de prisión. Por supuesto, el cortijo navarro podría ser considerado cómplice de albergar a una fugitiva. Lo cual sería desafortunado para esos niños». Ahí estaba, la verdadera amenaza, no contra ella, sino contra Rodrigo, contra Mateo y Elena. «Los documentos no están aquí», dijo Lucía. «Nunca lo estuvieron». «¿Entonces dónde?». «En un lugar seguro, donde permanecerán a menos que me pase algo». Era una mentira. Los documentos estaban en una caja de seguridad en Barcelona, bajo el nombre de una monja que había muerto 2 años atrás. Pero Durán no necesitaba saber eso. Los ojos del hombre se entrecerraron. «Tiene una semana, señorita Vargas. 7 días para entregar esos documentos o informaré a las autoridades». Hizo una pausa. «¿Y si algo le sucediera al señor Navarro o a su familia antes de eso? Bueno, eso también sería reportado, con gran interés». Dio la vuelta a su caballo. Pero antes de irse, se inclinó desde la silla. «Un consejo, señorita Vargas. Hay peores cosas que la prisión. Ignacio Salazar es un hombre paciente, pero incluso la paciencia tiene límites». Los 3 jinetes se alejaron, dejando solo polvo y el sonido del corazón de Lucía martilleando contra sus costillas. Se quedó allí mucho después de que desaparecieran, sus manos temblando, sus rodillas débiles. 5 años, 5 años de correr, y finalmente la habían alcanzado. La puerta de la casa se abrió. Elena salió corriendo, lanzándose a los brazos de Lucía. «Tenía miedo», susurró la niña contra su hombro. «Lo sé, mi amor, lo sé». Lucía la abrazó con fuerza. «Pero estamos bien, todo va a estar bien». Otra mentira, pero a veces las mentiras eran lo único que podías ofrecer. Cuando Rodrigo y Mateo regresaron esa noche,
Lucía los estaba esperando en la sala. Elena estaba arriba, fingiendo dormir pero probablemente escuchando cada palabra. Durán estuvo aquí, dijo Lucía sin preámbulo. La mano de Rodrigo se detuvo en el proceso de quitarse el sombrero. ¿Cuándo? Esta tarde, con 2 hombres. ¿Los amenazó? La voz de Rodrigo era peligrosamente tranquila. Me amenazó a mí, pero la amenaza real era contra ustedes. Lucía les contó todo entonces. No todo, no los detalles específicos de lo que había robado. No los nombres de las personas que Salazar había sobornado o matado. Pero lo suficiente, suficiente para que supieran que ella no era quien decía ser, que había traído peligro a su puerta. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Mateo fue el primero en hablar. Entonces, ¿no es realmente Lucía Mendoza? Soy Lucía, dijo ella suavemente. El apellido cambió, pero la persona, soy yo. Rodrigo se había movido hacia la ventana, mirando la oscuridad. Sus hombros estaban tensos, su postura rígida. Lucía esperaba ira, traición, la orden de irse. En cambio, él preguntó, ¿qué tomó de Salazar? Evidencia, de sobornos, extorsión, asesinato, documentos que probarían que la Compañía del Norte ha estado destruyendo vidas para construir su imperio. ¿Incluido este cortijo? No lo sé, los documentos que tengo son de 1874. Pero si los patrones de Salazar continúan. Dejó la implicación sin terminar. Rodrigo se volvió hacia ella. Sus ojos ya no eran tormentosos. Eran hielo puro. Mi esposa, dijo con voz controlada, también estaba reuniendo evidencia contra la compañía. Durante el último año de su vida, investigaba sus operaciones aquí en Extremadura. Las minas contaminadas, los sobornos a funcionarios, las amenazas contra terratenientes que se negaban a vender. Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies. No sabía. ¿Cómo podrías? Rodrigo cruzó la habitación, deteniéndose frente a ella. Pero ahora veo que no es coincidencia que estés aquí. El mismo enemigo, la misma lucha. ¿Qué le pasó a tu esposa? Preguntó Lucía en voz baja. Oficialmente, tifus. Pero Isabel estaba sana una semana antes de morir. Luego, repentinamente, lesiones en la piel, dificultad para respirar, debilidad que la consumió en días. Su mandíbula se apretó, los síntomas de envenenamiento por mercurio. Dios mío. Las minas de la compañía río arriba. Desechos vertidos en el agua. Isabel había estado documentando el aumento de enfermedades en el valle. Animales muriendo, niños enfermando. Se detuvo. Ella sabía los riesgos. Y yo también. Mateo había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. Su voz temblorosa. ¿Sabías, papá? ¿Sabías que mamá estaba en peligro? Rodrigo se volvió hacia su hijo. Y por primera vez, Lucía vio lágrimas en los ojos del hombre. Sí, dijo simplemente. Y no la detuve, porque creía que lo que estaba haciendo era correcto. Que valía el riesgo. Cerró los ojos. Me equivoqué. Mateo se levantó abruptamente. Saliendo de la habitación, oyeron sus pasos subir las escaleras. Luego el golpe de una puerta. Lucía y Rodrigo se quedaron solos. Lo siento, dijo Lucía. Debí haberles dicho la verdad desde el principio. ¿Y si lo hubieras hecho? ¿Los habría protegido mejor? Rodrigo negó con la cabeza. Los secretos son como cimientos podridos. Señora Mendoza, todos tenemos algunos. La pregunta es, ¿qué construimos sobre ellos? Se sentó pesadamente en la silla, de repente luciendo mucho mayor que sus 38 años. Isabel dejó papeles, dijo, un diario, cartas, los escondió en algún lugar del cortijo. Nunca los encontré, y tal vez no quería encontrarlos. Porque encontrarlos significaría enfrentar lo que le pasó, significaría actuar, y tenía mucho miedo de actuar y perder también a mis hijos. Lucía se arrodilló junto a su silla. Rodrigo, puedo irme. Esta noche, llevaré el peligro conmigo. ¿A dónde? No lo sé, pero lejos de ustedes. Él la miró entonces. Realmente la miró, y algo en su expresión se quebró. No, dijo, no huyas. No otra vez. Su mano encontró la de ella. Áspera y cálida. Quédate, lucha. Si vamos a enfrentar a estos bastardos, hagámoslo juntos. ¿Por qué? Susurró Lucía. ¿Por qué arriesgar todo por mí? Porque, dijo Rodrigo, eres la primera persona en 2 años que ha hecho que mi hija hable. Que ha hecho que mi hijo sonría.
que me ha hecho recordar que hay razones para seguir viviendo más allá de la mera supervivencia. Apretó su mano, y porque Isabel hubiera querido que te ayudara. De eso estoy seguro. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las encinas plateadas bajo la luna, y pensó en todas las decisiones que la habían llevado a este momento. Saltando de esa ventana en Madrid. Robando esos documentos. Huyendo en lugar de luchar. Viniendo aquí. Quedándose. Un suave golpe en su puerta la sobresaltó. ¿Sí? La puerta se abrió apenas. Mateo estaba en el pasillo, con los ojos rojos pero secos. ¿Puedo entrar? Por supuesto. El niño entró, cerrando la puerta detrás de él. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas. Mamá tenía un lugar secreto, dijo finalmente, donde escondía cosas. Yo la seguí una vez. No debí, pero estaba curiosa. Levantó la vista, encontrando los ojos de Lucía. Hay una formación de rocas, al oeste del Cortijo, a unas 2 horas a caballo. Mamá las llamaba as piedras que cantan porque cuando el viento sopla, hacen sonidos extraños. ¿Crees que escondió sus papeles allí? Puede ser. Elena también lo sabía. Mamá la llevaba allí a veces. Se frotó los ojos. Elena no habla de eso. Pero si se lo preguntas, si le prometes que no le pasará nada, tal vez te muestre. Lucía se acercó, sentándose junto a él. Mateo, ¿por qué me cuentas esto? Porque papá tiene razón. Mamá hubiera querido que la ayudaras. Su voz se quebró. Ella murió tratando de hacer lo correcto. Si sus papeles si pueden evitar que le pase lo mismo a otra persona. Entonces su muerte significó algo. Lucía lo abrazó mientras él finalmente, lloraba. 11 años era demasiado joven para ser tan valiente. Demasiado joven para cargar tanto dolor. Te prometo, susurró ella contra su cabello, que no dejaré que la muerte de tu madre sea en vano. A la mañana siguiente, después de que Rodrigo se fuera a trabajar, Lucía se sentó con Elena en el huerto. Tu hermano me dijo sobre las piedras que cantan. Comenzó suavemente. ¿Tu mamá te llevaba allí? Elena asintió lentamente, sus dedos acariciando el cabello de estambre de esperanza. ¿Sabes si escondió algo allí? Otro asentimiento. ¿Me mostrarías? Cuando estés lista. No tiene que ser hoy. Pero algún día. Elena levantó la vista, sus ojos oscuros estudiando el rostro de Lucía con esa intensidad que tenía. Luego, muy suavemente, comenzó a cantar. Cuando las piedras lloran, cuando el viento cuenta secretos. Mamá dijo que debía recordar, pero solo contarle a alguien, que no tuviera miedo. Se detuvo, su pequeño cuerpo temblando. Lucía esperó, sin presionar. ¿Tú tienes miedo? Preguntó Elena finalmente. Sí, admitió Lucía, mucho. ¿Pero te quedas de todos modos? Sí. Elena consideró esto, luego asintió, como llegando a una decisión. Mañana, dijo con voz clara y firme. Mañana te mostraré. Pero el mañana trajo algo inesperado. Vicente Durán regresó. Solo esta vez, no venía a amenazar. Venía a arrodillarse. Lucía estaba colgando ropa cuando lo vio acercarse. Solo, sin guardaespaldas, sin arrogancia, cabalgando despacio, como un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Desmontó a 20 metros de la casa, dejando su caballo y caminando el resto del camino con las manos visibles y vacías. Señora Mendoza, llamó, por favor, necesito hablar con usted. Lucía dejó las sábanas en la canasta. No tenemos nada de qué hablar. Señor Durán. Por favor, había algo en su voz. Desesperación. Solo 5 minutos. Y si después quiere que me vaya, me iré. Contra su mejor juicio, Lucía asintió, pero mantuvo distancia entre ellos. Durán se detuvo a varios metros. Y para su sorpresa, se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho. No soy un hombre bueno. Comenzó. He hecho cosas terribles. Por dinero, por miedo, por órdenes. Levantó la vista. Pero tampoco soy un monstruo. Todavía no. ¿Qué quiere? Decirle la verdad, la que no le dije ayer. Respiró profundamente. Ignacio Salazar es mi padre. Lucía no pudo ocultar su sorpresa. Hijo bastardo, continuó Durán con amargura, nacido de una amante que mi padre desechó cuando me embarazó. Crecí en la pobreza mientras él construía su imperio.
Cuando tenía 16 años, cometí un crimen, robo, habría ido a prisión por años. Pero mi padre intervino, hizo desaparecer los cargos. A cambio, juré, le debía mi vida. ¿Y ahora le paga siendo su perro de caza? Durán se encogió ante la palabra, pero no negó. Sí, durante 20 años, he hecho su trabajo sucio. Amenazar, extorsionar, y peor, mucho peor. ¿Por qué me cuenta esto? Porque mi padre me ha ordenado matarla. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Si no recupera esos documentos en una semana, debo eliminar el problema. ¿Y si me niego? Sacó una carta arrugada de su bolsillo. Esto llegó ayer. Lucía tomó la carta. Era breve, escrita en letra elegante. Asterisco querido Vicente. Asterisco. Asterisco sé que dudas. Siempre has sido débil. Pero recuerda, tu familia en Madrid depende de tu lealtad. Ana y la pequeña Sofía. Sería terrible si algo le sucediera debido a tu debilidad. Asterisco. Asterisco tu padre asterisco. Lucía levantó la vista bruscamente. ¿Tiene esposa, hija? Sí. La voz de Durán se quebró. Ana no sabe nada de lo que hago. Cree que soy un empresario legítimo. Y Sofía. Tiene 5 años. La misma edad que su hija cuando se detuvo, recomponiéndose. Mi padre las está usando como rehenes. Si no lo obedezco, les hará lo que le hizo a Isabel Navarro. El mundo se inclinó nuevamente. Pero esta vez no de miedo, sino de comprensión terrible. Usted sabía, susurró Lucía, sobre Isabel, sabía que la envenenaron. No lo detuve, dijo Durán, y había agonía en su voz. Sabía que estaba sucediendo y no hice nada. Y desde entonces, cada vez que miro a Sofía, veo el rostro de esa niña. Elena, la niña que perdió a su madre porque yo era demasiado cobarde para actuar. Se dejó caer de rodillas. Por eso estoy aquí, no para amenazarla, para suplicarle. Levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. Ayúdeme, no sé qué hacer. Si la mato, soy el monstruo que mi padre siempre quiso que fuera. Si no lo hago, mi familia muere, y si huyo con ellas, nos encontrará, siempre lo hace. Lucía se quedó allí, mirando a este hombre, este enemigo, desmoronándose ante ella. Parte de ella quería alejarse, dejar que se ahogara en las consecuencias de sus propias elecciones. Pero otra parte, la parte que había sido enfermera, que había sostenido a hombres moribundos que habían hecho cosas terribles y aún así lloraban por sus madres, esa parte se arrodilló junto a él. ¿Qué evidencia tiene su padre contra usted? Durán parpadeó, sorprendido por la pregunta. Documentos, testigos, de mi crimen original y otros desde entonces. ¿Dónde los guarda? En Madrid, en su oficina privada. Hizo una pausa. ¿Por qué? Lucía no respondió directamente. En cambio, preguntó. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que espere su informe? 3 días. Dijo que debo confirmar su muerte en 3 días o enviar a hombres por mi familia. 3 días. No era suficiente tiempo para lo que Lucía estaba empezando a planear. Pero tendría que serlo. Levántese, señor Durán. Extendió una mano. Él la tomó, confundido, dejando que lo ayudara a ponerse de pie. Voy a decirle algo, dijo Lucía, y necesito que confíe en mí. ¿Puede hacer eso? ¿Por qué me ayudaría? Porque nadie merece ser la herramienta de un hombre como Salazar. Ni siquiera usted. Soltó su mano. Ahora escuche con cuidado. Le contó su plan, no todo, pero suficiente, y mientras hablaba, vio esperanza, esperanza real, terrible, florecer en los ojos de Vicente Durán. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Lucía convocó a una reunión. En la sala se reunieron, Rodrigo, ella misma, y, para sorpresa de todos, Vicente Durán. Rodrigo había alcanzado su rifle cuando vio a Durán. Lucía tuvo que interponerse. Escucha primero, suplicó, solo escucha. Y así, bajo la luz de las lámparas de aceite, Vicente Durán contó su historia completa. Cada crimen, cada amenaza, cada persona a la que había lastimado en nombre de su padre. Incluyendo Isabel. No la maté, dijo con voz ronca, pero supe quién lo hizo. Los hombres que mi padre contrató para poner mercurio en su agua. Y guardé silencio. Rodrigo se había levantado a mitad de la confesión, caminando hacia la ventana, su espalda rígida de furia contenida. Dame una razón, dijo finalmente.
su voz peligrosamente calmada, por la cual no debería matarte ahora mismo. No tengo ninguna, respondió Durán simplemente. Merezco morir, pero mi esposa e hija no merecen morir conmigo. ¿Y si eso me convierte en cobarde? Que así sea. Rodrigo se volvió entonces, y el dolor en su rostro era insoportable de ver. Mi esposa murió porque hombres como tú eligieron la cobardía sobre el coraje. Lo sé. Murió tratando de proteger a gente que nunca supo su nombre. Lo sé. Y ahora me pides que te ayude. No era una pregunta. No, dijo Durán, no te pido nada, pero ella sí, señaló a Lucía, y ella dice que hay una forma de detener a mi padre. De usar lo que sé contra él. De asegurar que lo que le pasó a Isabel no le pase a nadie más. Rodrigo miró a Lucía. ¿Es eso cierto? Sí, dijo ella, pero es peligroso, y necesitaremos ayuda, de gente en el pueblo, del sargento Corral, del padre Anselmo, de Hattie Johnson. La red de Isabel, murmuró Rodrigo. ¿Qué red?, preguntó Lucía. Isabel no trabajaba sola, había otros, gente del pueblo que también estaba reuniendo evidencia. Nunca supe todos los nombres. Pero Hattie coordinaba. Miró a Durán. ¿Ella sabe lo que hiciste? No. Entonces será mejor que empieces a rezar para que sea más misericordiosa que yo. La mañana siguiente, Lucía cabalgó a Trujillo con Elena. La niña había insistido en venir, diciendo solo, mamá confiaba en la señora Hattie. Yo también. La tienda de costura de Hattie Johnson era pequeña y abarrotada, oliendo a tela y lavanda. La anciana levantó la vista de su trabajo cuando entraron. Señora Mendoza, pequeña Elena, sus ojos agudos se movieron entre ellas. Me preguntaba cuánto tardarías en venir. ¿Sabía que vendría? Vi cómo miraste a Durán en la iglesia. Vi el reconocimiento, el miedo. Hattie dejó su aguja. Una vez fui joven, una vez fui bonita, y una vez trabajé para gente como Salazar. Reconozco a los que huyen. Lucía cerró la puerta, echando el cerrojo. Isabel Navarro, dijo, dígame sobre ella. Hattie sonrió, pero no fue una expresión feliz. Directa, me gusta eso. Siéntate, niña, esto tomará tiempo. Y así, mientras Elena jugaba con retazos de tela en la esquina, Hattie contó la historia. Isabel había llegado al valle 5 años antes. Una forastera que se casó con el hijo del hacendado más respetado. Pero no era el tipo de mujer que se conformaba con gestionar una casa. Vio las cosas que estaban mal, el agua contaminada, los niños enfermos, los hombres desesperados vendiendo sus tierras por nada, y decidió hacer algo al respecto. Empezó a hacer preguntas, dijo Hattie, preguntas peligrosas, sobre las minas, sobre los contratos de agua, sobre las muertes repentinas de terratenientes que se negaban a vender. Miró a Lucía, y encontró a otros como ella. Gente que también había visto demasiado. Gente que quería justicia. ¿Como usted? Como yo, y el sargento Corral, y el padre Anselmo, y Clara, la partera, y Miguel, el herrero, y 2 docenas más. Hattie se inclinó hacia adelante. Somos pequeños, somos pobres, pero no somos estúpidos. Isabel nos enseñó que no teníamos que ser valientes solos. ¿Qué pasó con la evidencia que reunió? La escondió, nos dio copias de algunas cosas, pero las más importantes. Esas las guardó. La expresión de Hattie se entristeció. La última vez que la vi, 2 semanas antes de morir, me dijo, si algo me pasa. Mi hija sabe dónde está todo. Solo ella. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. La niña había dejado de jugar. Estaba sentada muy quieta, abrazando a Esperanza. Elena, dijo Lucía suavemente, ¿es verdad? Elena asintió. ¿Nos llevarás allí, a las piedras que cantan? Otro asentimiento. Luego, muy bajito, pero hay algo más que deben saber. Algo que vi. El aire en la habitación se volvió denso. ¿Qué viste, cariño?, preguntó Hattie. Elena bajó la mirada a sus manos pequeñas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Vi a tía Carmen, poniendo algo brillante en el té de mamá. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía sintió que el piso se movía bajo ella. ¿Carmen, la hermana de tu madre? Sí, Elena empezó a mecerse ligeramente. Un gesto de consuelo propio. Me dijo que era nuestro secreto. Que si se lo contaba a papá, él también moriría. Así que no dije nada. No dije nada y mamá.
Su voz se quebró en sollozos. Lucía la alcanzó en 2 pasos, arrodillándose y envolviéndola en sus brazos. No fue tu culpa, ¿me oyes? No fue tu culpa. Pero Elena se aferraba a ella, su pequeño cuerpo sacudido por el peso de un secreto que había cargado durante 2 años. Un secreto que había silenciado su voz, un secreto que la había estado matando lentamente. Hattie se había levantado, su rostro pálido. Carmen, Dios mío, Carmen. ¿La conoce?, preguntó Lucía. Todos la conocemos. La hermana menor de Isabel. Nunca se casó. Vivía en la casa solariega familiar en las afueras de Cáceres. Hattie negó con la cabeza. Siempre pensé que había algo oscuro en ella, la forma en que miraba a Rodrigo. Pero nunca imaginé. ¿Por qué lo haría?, preguntó Lucía, aunque empezaba a temer que conocía la respuesta. Porque, dijo una voz desde la puerta trasera, yo la amaba primero. Todas se volvieron. Carmen Álvarez estaba en el umbral, con un vestido negro, el rostro una máscara de emoción contenida. Debía tener 35 años, pero lucía mayor, agotada, como alguien que no había dormido bien en años. ¿Cuánto tiempo has estado ahí?, preguntó Hattie. Suficiente. Carmen entró, cerrando la puerta detrás de ella. Su mirada encontró la de Elena. Lo siento, pequeña, siento que tuvieras que cargar ese peso. Elena se escondió detrás de Lucía, temblando. ¿Por qué?, fue todo lo que Lucía pudo decir. Carmen se rió, un sonido roto y terrible. ¿Por qué? Porque Rodrigo era mío, estábamos prometidos, íbamos a casarnos, y luego el padre de Rodrigo perdió dinero, mucho dinero, y repentinamente, nuestro compromiso fue inconveniente. Se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. La familia de Isabel era rica. Tierra, influencia, exactamente lo que el viejo Navarro necesitaba. Así que nuestro compromiso fue roto. Y Rodrigo, mi Rodrigo, se casó con mi hermana. Él la amaba, dijo Hattie con voz dura. Sí, Carmen se volvió, lágrimas en sus mejillas. Entonces, ¿por qué todavía me miraba de la forma en que lo hacía? ¿Por qué todavía decía mi nombre en sueños? Isabel me lo dijo, pensó que me haría sentir mejor, que yo superaría, pero lo único que hizo fue romperme. Así que la mataste, dijo Lucía. La maté. Carmen dijo las palabras sin inflexión. Hechos simples. Mercurio de las minas. La compañía lo vende discretamente si sabes a quién preguntar. Lo puse en su té durante 6 meses. Un poco cada vez, hasta que su cuerpo finalmente se rindió. ¿Y pensaste que Rodrigo volvería contigo? La voz de Hattie tembló de ira. Pensé que tendría una oportunidad. Pero cuando Isabel murió, Carmen se deslizó por la pared, sentándose en el suelo. Lo vi cómo se destruía, cómo casi se mata por el dolor. Y supe entonces lo que había hecho. ¿A quién había matado? No solo a mi hermana, sino a él también. ¿Por qué no te mataste?, preguntó Lucía, no con crueldad, sino con genuina curiosidad. Porque eso habría sido demasiado fácil. Carmen levantó la vista. Así que en cambio, he vivido, cada día, recordando, cada noche, soñando con su rostro mientras moría, sabiendo que Elena vio, que esa niña ha cargado mi pecado porque yo era demasiado cobarde para confesarlo. Se puso de pie con esfuerzo. He venido aquí hoy porque ya no puedo más. He venido a entregarme al sargento Corral. Pero primero, sacó una llave del bolsillo. Isabel me dio esto, antes de morir. Me dijo que si algo le pasaba, debía entregar esto a alguien en quien confiara. Alguien que continuaría su trabajo. Extendió la llave hacia Lucía. Es para una ermita, a unos 5 kilómetros al norte. Allí guardó copias de todo. Documentos, testimonios, evidencia que destruiría a la Compañía del Norte. Lucía tomó la llave. ¿Por qué me la das a mí? Porque mi hermana vio algo en ti. Antes de conocerte, escribió en su diario, algún día, vendrá alguien que entienda, alguien que haya perdido tanto como yo, alguien que sepa que la justicia a veces requiere sacrificio. Carmen sonrió tristemente. Creo que estaba hablando de ti. Entonces, antes de que alguien pudiera detenerla, Carmen salió por la puerta principal. Hattie se movió para seguirla, pero Lucía la detuvo. Déjala ir, sabe a dónde va. Y así fue. 1 hora después, llegó la noticia. Carmen Álvarez se había entregado al sargento Corral, confesando el asesinato de su hermana. Para cuando llegaron a la estación,
Ya estaba en una celda, sentada en silencio, finalmente en paz. La noticia de la confesión de Carmen se extendió por el valle como fuego en pasto seco. Para cuando Lucía y Elena regresaron al cortijo esa noche, Rodrigo ya lo sabía. Estaba sentado en los escalones del porche, la guitarra en su regazo, pero sin tocar, solo mirando el horizonte donde el sol se ponía en tonos de sangre y oro. Elena corrió hacia él, lanzándose en sus brazos. Rodrigo la atrapó, presionándola contra su pecho, su rostro enterrado en su cabello oscuro. «Lo siento, papá», sollozó la niña. «Lo siento mucho. Debí habértelo dicho. Debí». SHHH. Rodrigo la meció suavemente. «No, mi amor, no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». Lucía se quedó a cierta distancia, dándole su momento. Mateo apareció desde el establo, su rostro pálido, sus ojos rojos. «¿Es verdad?», preguntó el niño con voz quebrada. «Tía Carmen». «Sí», dijo Lucía suavemente. Mateo se hundió en el escalón, cubriéndose el rostro con las manos. No lloraba, solo temblaba con la fuerza de mantener las lágrimas adentro. «Todo este tiempo», murmuró, «pensé que había sido la enfermedad. Pensé que Dios se la había llevado. Pero fue asesinato». Rodrigo levantó la vista, aún sosteniendo a Elena. Sus ojos encontraron los de Lucía, y en ellos había una pregunta silenciosa. «¿Qué hacemos ahora?». Lucía subió los escalones, sentándose junto a Mateo, puso una mano en su hombro. «Tu madre murió luchando contra gente que creía que el poder les daba derecho a destruir vidas», dijo con voz firme. «Carmen fue la herramienta, pero la Compañía del Norte fue el arma. Y esa arma aún está ahí, apuntando a otros, a menos que la detengamos». Mateo levantó la cabeza. «¿Cómo?». «Con la verdad, con la evidencia que tu madre reunió, con valentía». Lucía miró a cada uno de ellos. «Pero será peligroso, y tendrán que decidir si están dispuestos a arriesgar lo que tienen por la justicia». «Mamá lo habría hecho», dijo Elena en voz baja pero clara. «Sí», concordó Rodrigo, «lo habría hecho». Se puso de pie, todavía con Elena en brazos. «Entonces hagámoslo». A la mañana siguiente, antes del amanecer, 5 jinetes dejaron el cortijo. Rodrigo, Lucía, Mateo y 2 vaqueros de confianza del cortijo, hombres que habían conocido a Isabel, que habían visto morir a sus propios animales por el agua envenenada, cabalgaron hacia el oeste, hacia las piedras que cantan. Elena se había quedado atrás con señora Frimont en Trujillo. Por mucho que la niña había insistido en venir, Rodrigo se mantuvo firme. «Ya has sido lo suficientemente valiente, mi amor, más de lo que nadie debería pedir de una niña». El viaje tomó 2 horas. El terreno se volvió más rocoso, más salvaje. Encinas dieron paso a formaciones de piedra caliza que se alzaban del suelo como los huesos de algún animal prehistórico. Y luego los escucharon. Las piedras. El viento soplaba a través de grietas y hendiduras en la roca, creando un sonido inquietante, no exactamente musical, pero no del todo aleatorio tampoco. Como voces susurrando en un idioma olvidado. «Aquí», dijo Mateo, desmontando. «Mamá me trajo aquí una vez. Me dijo que las piedras recordaban todo. Cada secreto, cada verdad». Encontraron la entrada casi oculta entre 2 grandes losas. Una cueva poco profunda, apenas lo suficientemente grande para que 2 personas se pararan, pero en la pared trasera, parcialmente escondida detrás de una roca más pequeña, había una grieta. Rodrigo movió la roca con ayuda de los vaqueros. Detrás, envuelta en lona encerada, había una caja de metal. Las manos de Rodrigo temblaron cuando la sacó. En la tapa, grabadas con un cuchillo, las iniciales IN Isabel Navarro. «¿Quieres que la abra yo?», ofreció Lucía suavemente. Rodrigo negó con la cabeza. «No, esto es lo último que me dejó. Debo ser yo». Abrió la caja. Dentro, papeles, docenas de ellos, informes de pruebas de agua mostrando niveles peligrosos de mercurio, testimonios jurados de familias cuyos hijos habían enfermado, correspondencia entre funcionarios de la compañía admitiendo el conocimiento de la contaminación, sobornos documentados a jueces y alcaldes. Y en el fondo, un diario, el de Isabel. Rodrigo lo tomó con manos reverentes. Abriendo la primera página, la caligrafía de su esposa, elegante, inclinada, llenaba las páginas. «Si alguien está leyendo esto»,
Significa que he fallado, o que he muerto. Probablemente ambos. Asterisco. Asterisco. Mi nombre es Isabel Navarro. Tengo 32 años. Soy esposa, madre, y testigo de crímenes que no puedo ignorar. Asterisco. Asterisco. Este diario contiene la evidencia de cómo la Compañía del Norte ha envenenado sistemáticamente nuestro valle. Cómo han sobornado a funcionarios. Cómo han amenazado, intimidado y, creo, asesinado a quienes se interponen en su camino. Asterisco. Asterisco. Si estás leyendo esto, te suplico, no dejes que mi muerte sea en vano. Lleva esta evidencia al gobernador de Extremadura, al rey si es necesario. No dejes que sigan destruyendo vidas. Asterisco. Asterisco. Y a mi familia, Rodrigo, Mateo, Elena, si alguna vez leen esto, los amo. Los amé hasta mi último aliento. Y si tuve que elegir entre su seguridad inmediata y la justicia para cientos de personas inocentes, elegí ambas. Elegí creer que podíamos tenerlo todo. Asterisco. Asterisco. Tal vez me equivoqué, pero al menos lo intenté. Asterisco. Asterisco. Isabel. Asterisco. Rodrigo cerró el diario, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Mateo se había acercado, leyendo sobre su hombro, sus propias lágrimas cayendo sobre las páginas. Mamá, susurró el niño. Mamá, lo lograremos. Te lo prometo. Lucía les dio un momento. Luego suavemente dijo, hay más. Hattie mencionó que Carmen tenía una llave. Para una ermita. Rodrigo se limpió el rostro. Recomponiéndose, la ermita de San Cristóbal. Al norte, Isabel iba allí a rezar. ¿Podemos ir ahora? Es otras 2 horas. Y más expuesto. Rodrigo miró al sol, estimando el tiempo. Pero sí, podemos llegar antes del anochecer si nos apresuramos. Sellaron la caja de metal y la aseguraron a uno de los caballos. Luego cabalgaron hacia el norte, hacia el próximo fragmento de verdad. La ermita de San Cristóbal era una estructura pequeña y antigua, construida hace siglos por peregrinos. Ahora estaba medio en ruinas, con el techo parcialmente colapsado y las paredes cubiertas de hiedra. Lucía usó la llave que Carmen había dado. La pesada puerta de madera se abrió con un gemido. Dentro, el aire olía a piedra húmeda y velas viejas. Había un pequeño altar, una cruz de madera, y bancas podridas. Pero en el rincón trasero, envuelta en otra lona, estaba la segunda caja. Esta era más grande, y cuando la abrieron, contenía no solo papeles sino también fotografías, imágenes borrosas pero reconocibles de camiones de la compañía vertiendo desechos en el río. De reuniones secretas entre funcionarios y ejecutivos. De niños enfermos en sus camas. Dios mío, murmuró uno de los vaqueros. Ella documentó todo. No solo ella, dijo Lucía, examinando uno de los documentos. Mira las firmas. Hattie Johnson, padre Anselmo, Miguel Ortiz. Docenas de personas contribuyeron. Una red, dijo Rodrigo con asombro. Isabel construyó una red entera. Y ahora, dijo Lucía, nosotros la activamos. Esa noche, en el sótano de la iglesia de Trujillo, se reunió la red. 18 personas en total, campesinos y comerciantes, un maestro, 2 parteras, el herrero, Hattie Johnson coordinando desde su silla, sus ojos agudos perdiendo nada. Y para sorpresa de todos excepto Lucía, Vicente Durán. Antes de que hablen, dijo Hattie cuando los murmullos de protesta comenzaron. Escuchen su historia, luego decidan. Vicente les contó todo, su parentesco con Salazar, los crímenes que había cometido, la forma en que había sido usado, y finalmente, su desesperación. No merezco su perdón, concluyó, pero mis esposa e hija no merecen morir por mis pecados. Y si puedo usar lo que sé, lo que he visto desde dentro, para destruir a mi padre, entonces tal vez mi vida tenga algún propósito más allá del daño que he causado. El silencio era espeso. Finalmente, el sargento Corral habló. ¿Qué información tienes? Sé dónde guarda mi padre las evidencias contra mí y contra otros. Sé qué jueces están en su nómina. Sé que funcionarios del gobierno han tomado sobornos. Vicente sacó un cuaderno de su abrigo. Y he estado tomando notas. Lo deslizó a través de la mesa hacia Corral. El sargento lo oye con acento agudo, sus cejas alzándose cada vez más alto. Esto es suficiente para derribar la mitad del gobierno provincial. Por eso mi padre es tan poderoso. No solo tiene dinero,
Tiene secretos. Entonces usemos sus propios secretos contra él, dijo Lucía. Se puso de pie, moviéndose al frente de la habitación. Esto es lo que propongo. Desplegó un mapa de Extremadura sobre la mesa. Vicente tiene 3 días antes de que Salazar espere confirmación de mi muerte. En esos 3 días, necesitamos hacer 3 cosas. Primero, proteger a su familia en Madrid. Segundo, entregar toda la evidencia, la de Isabel, la mía de hace 5 años, y la de Vicente, al gobernador. Tercero, asegurarnos de que Salazar no pueda huir antes de que actúe la ley. ¿Cómo protegemos a mi familia?, preguntó Vicente. El padre Anselmo tiene contactos en Madrid, hermanas de caridad que pueden sacar discretamente a su esposa e hija. Llevarlas a un convento donde estarán seguras. El viejo sacerdote asintió. Puedo hacer eso. Enviaré un telegrama cifrado esta noche. Segundo, continuó Lucía, el sargento Corral llevará la evidencia directamente al gobernador, no a través de canales oficiales donde podría ser interceptada. Directamente. Puedo hacer eso, dijo Corral, pero necesitaré protección, si los hombres de Salazar se enteran. 3 de mis mejores hombres irán contigo, ofreció Rodrigo, armados, dispuestos. ¿Y lo tercero?, preguntó Hati. ¿Cómo aseguramos que Salazar no huya? Lucía miró a Vicente. Eso depende de ti, necesitas mantenerlo cerca, convencido de que todavía tiene control. ¿Cómo? Dile que me mataste, muéstrale evidencia, y luego, cuando esté relajado, cuando crea que ha ganado, lo atraemos a una trampa. Vicente palideció. Me preguntará por el cuerpo, por pruebas. Entonces dale pruebas. Lucía se quitó el collar que siempre usaba, un simple camafeo con la foto de sus padres. Esto, dile que lo tomaste de mi cuerpo. Y toma esto también. Sacó un pañuelo bordado con sus iniciales. Y un mechón de mi cabello. Dios mío, murmuró alguien. Es la única forma, insistió Lucía. Tiene que creer que estoy muerta. Completamente. ¿Y si no es suficiente?, preguntó Vicente. ¿Y si exige ver el cuerpo? Entonces improvisamos. Lucía lo miró directamente. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes mentirle a tu padre una última vez? Vicente sostuvo su mirada, luego asintió lentamente. Sí, puedo hacerlo. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de preparación silenciosa. El padre Anselmo recibió confirmación, la esposa e hija de Vicente estaban a salvo. Escondidas en un convento en las afueras de Madrid. El sargento Corral, con 3 vaqueros del cortijo como escolta, partió hacia Mérida con toda la evidencia sellada en bolsas de cuero impermeables. Vicente cabalgó a Cáceres, donde su padre mantenía una oficina regional. Llevaba el camafeo de Lucía, el pañuelo manchado con sangre de conejo, y un mechón de su cabello cortado con sus propias manos. Y en el cortijo, Lucía esperaba. Era la espera más difícil. Peor que huir, peor que esconderse, porque ahora no podía hacer nada excepto confiar en que otros completarían su parte. En la segunda noche, mientras no podía dormir, bajó a la sala. Rodrigo estaba allí, como si la hubiera estado esperando. No puedes dormir tampoco, dijo ella. No. Él estaba sentado en su silla habitual, pero sin la guitarra. Sigo pensando, ¿y si algo sale mal? ¿Y si Vicente nos traiciona? ¿Y si Salazar lastima a los niños? Entonces luchamos, como Isabel hubiera luchado. Rodrigo levantó la vista, encontrando su mirada. ¿Tienes miedo? Aterrada. Bien, el miedo te mantiene cuidadosa. Se inclinó hacia adelante. Lucía, hay algo que necesito decir. En caso de que no tengamos otra oportunidad. Ella esperó. Cuando llegaste aquí, era un hombre muerto caminando. Existía, pero no vivía. Mantenía este cortijo funcionando porque era lo que se suponía que debía hacer. Criaba a mis hijos porque eran mi responsabilidad, pero no sentía nada excepto culpa y dolor. Su voz se suavizó. Y luego llegaste tú, con tu propio dolor, tus propios secretos, y de alguna manera, en medio de todo esto, me recordaste cómo sentir algo más que dolor. Me recordaste que todavía hay razones para levantarse por la mañana, razones más allá del mero deber. Lucía sintió lágrimas picar sus ojos. Rodrigo. Déjame terminar. Se levantó, cruzando hacia ella. No sé qué pasará en los próximos días. Pero sé esto, sin importar lo que pase.
sin importar a dónde nos lleve este camino. Estoy agradecido de que estuvieras en esa diligencia. Agradecido de que vinieras aquí. Agradecido de que te quedaras. Tomó sus manos entre las suyas. Y cuando esto termine, si sobrevivimos, me gustaría pedirte que consideres quedarte, no como empleada, sino como parte de esta familia. Si tú quisieras. Lucía no confiaba en su voz. Así que en cambio, se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él. Un gesto simple, pero contenía todo lo que las palabras no podían. Permanecieron así, en el silencio de la noche, dos almas rotas encontrando consuelo en la presencia del otro. Afuera, las encinas susurraban en el viento. Y en algún lugar distante, las piedras cantaban. En la mañana del tercer día, Vicente regresó. Lucía lo vio desde la ventana, cabalgando rápido. Solo, sin los signos de persecución. Eso era bueno, o muy malo. Toda la casa se reunió en el patio mientras desmontaba. Lo hice, dijo sin preámbulo, su rostro pálido pero decidido. Se lo creí. Le mostré tu camafeo. Le dije que habías muerto rogando por tu vida. Que te había ahogado en el río y que el cuerpo había sido arrastrado. Y, presionó Rodrigo. Estaba complacido. Dijo que era hora de cerrar cabos sueltos. Que vendría aquí personalmente dentro de 3 días para negociar la venta de este cortijo. Para asegurarse de que la familia Navarro entendiera sus opciones. Va a venir aquí, dijo Lucía lentamente, al lugar del crimen. La arrogancia de un hombre que cree que ha ganado, murmuró Rodrigo. Hay más. Vicente bajó la voz. Escuché parte de una conversación entre mi padre y uno de sus abogados. Están planeando quemar este cortijo. Con todos ustedes dentro. Hacerlo parecer un accidente. El silencio que siguió era absoluto. ¿Cuándo? Preguntó Rodrigo con voz peligrosamente calmada. La noche que llegue, 3 días desde ahora. Entonces, dijo Lucía, tenemos 3 días para preparar nuestra propia sorpresa. El plan era simple en teoría, complejo en ejecución. Cuando Salazar llegara, encontraría el cortijo aparentemente vacío excepto por Rodrigo, un hombre derrotado, solo, listo para negociar. Pero escondidos en el establo, en la casa, en las sombras, estarían el sargento Corral, que habría regresado para entonces con autorización del gobernador, Hati y otros miembros de la red, y Lucía misma, la muerta que camina. Cuando Salazar revelara sus verdaderas intenciones, cuando ordenara el incendio, entonces se revelarían, con testigos, con autoridad legal, con evidencia. Y con Vicente, listo para testificar contra su propio padre. Era arriesgado, 1000 cosas podrían salir mal. Pero como dijo Rodrigo, Isabel arriesgó con acento agudo todo. Lo menos que podemos hacer es honrar su valentía con la nuestra. Los días pasaron en preparación tensa. Mateo y Elena fueron enviados a Trujillo, a la seguridad de la casa de Eleanor. Protestaron, especialmente Mateo, pero Rodrigo fue firme. Ya han sido lo suficientemente valientes, les dijo, abrazándolos fuertemente. Ahora déjenme ser valiente por ustedes. La noche antes de la llegada de Salazar, Lucía se sentó sola en su habitación, escribiendo cartas. Una para Mateo, una para Elena, una para Rodrigo. Por si acaso. Asterisco querido Mateo, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto. Significa que las cosas no salieron como planeamos. Significa que no podré verte crecer en el hombre que sé que serás. Asterisco. Asterisco has tenido que madurar demasiado rápido. Has cargado pesos que ningún niño debería cargar. Pero en el proceso, te has vuelto uno de los jóvenes más valientes que he conocido. Asterisco. Asterisco no dejes que la oscuridad que has visto te endurezca. Aún tienes derecho a la alegría, a la risa, a ser un niño cuando puedas y un hombre cuando debas. Asterisco. Asterisco cuida de tu hermana. Cuida de tu padre. Pero sobre todo, cuídate a ti mismo. Asterisco. Asterisco con amor. Asterisco. Asterisco Lucía asterisco. Asterisco querida Elena. Asterisco. Asterisco tu voz es el sonido más hermoso que he escuchado. Cada canción que cantas es un acto de valentía. Asterisco. Asterisco tu madre te amaba más de lo que las palabras pueden decir. Y aunque yo no puedo reemplazarla, quiero que sepas, también te amo. En el corto tiempo que te he conocido.
Te has convertido en parte de mi corazón. Asterisco. Asterisco sigue cantando. Mi niña valiente. Sigue cantando incluso cuando el mundo esté oscuro. Especialmente entonces. Asterisco. Asterisco tu amiga siempre. Asterisco. Asterisco Lucía asterisco. Asterisco querido Rodrigo. Asterisco. Asterisco dijiste que te recordé cómo sentir algo más que dolor. Pero no te dije, tú hiciste lo mismo por mí. Asterisco. Asterisco durante 5 años. He estado corriendo, de mi pasado, de mi culpa, de la idea de que podría merecer algo mejor que el miedo constante. Asterisco. Asterisco en unas pocas semanas contigo, con tus hijos, en este hermoso cortijo quebrado. Aprendí a quedarme quieta, aprendí a quedarme. Asterisco. Asterisco si sobrevivo a esto. Me encantaría aceptar tu oferta, de ser parte de esta familia. No para reemplazar a Isabel, nadie podría, sino para honrarla continuando lo que ella comenzó. Asterisco. Asterisco si no sobrevivo. Por favor diles a los niños que su madre habría estado orgullosa. Y que yo estaba orgullosa de conocerlos. Asterisco. Asterisco y Rodrigo, vuelve a tocar la guitarra. No solo en la oscuridad, también en la luz. Asterisco. Asterisco con todo mi corazón. Asterisco. Asterisco Lucía asterisco. Selló las cartas y las dejó en su mesita de noche. Luego se acercó a la ventana, mirando las encinas por última vez. No rezó, pero susurró al viento: Isabel, si puedes oírme, ayúdanos mañana, ayúdanos a terminar lo que empezaste. El viento respondió, trayendo el lejano sonido de piedras cantando. Ignacio Salazar llegó justo después del mediodía, tal como Vicente había predicho. 3 carruajes, una docena de hombres armados. Y él mismo, un hombre de 60 años con cabello blanco, traje impecable, y ojos tan fríos como hielo de invierno. Rodrigo lo esperaba en el porche, solo, con las manos vacías y visibles. Señor Navarro, saludó Salazar, desmontando con la ayuda de un criado. Qué placer finalmente conocerlo en persona. Señor Salazar, la voz de Rodrigo era cuidadosamente neutral. Me dijeron que quería discutir términos. Ah, sí, términos. Salazar subió los escalones, sus ojos recorriendo el cortijo con satisfacción apenas oculta. Verá, señor Navarro, he sido muy paciente, muy cortés, pero mi paciencia tiene límites. ¿Y cuáles son sus términos? Simples. Vende este cortijo a la compañía por un precio justo, digamos, la mitad de su valor de mercado, y te permito irte con tu vida y la de tus hijos. Se detuvo, rechaza, y, bueno, los accidentes suceden, especialmente con estas viejas estructuras de madera, tan inflamables. En el establo, escondida detrás de pacas de heno, Lucía sintió que su sangre se helaba. Está amenazando con quemar mi hogar, dijo Rodrigo lentamente, con mi familia dentro. No es una amenaza, señor Navarro, es un hecho inevitable si eliges el camino equivocado. Ya veo. Rodrigo cruzó los brazos. ¿Y si le dijera que su hijo me advirtió sobre esto? Salazar parpadeó. Vicente no es mi hijo. Es un error que debí corregir hace años. ¿Un error que ha estado usando durante décadas? Un error que finalmente ha demostrado su valor al eliminar a la molesta señorita Vargas. Salazar sonrió. Ese fue un buen trabajo. Rápido, limpio. Tal vez hay esperanza para él después de todo. ¿Está seguro de que está muerta? Una nueva voz, desde el establo. Lucía salió de las sombras. El rostro de Salazar se volvió ceniciento. No, no es posible. Oh, es posible. Lucía caminó hacia el porche. Cada paso medido. Verá, señor Salazar, su hijo tuvo un cambio de corazón. Decidió que preferiría ser un hombre antes que ser su herramienta. Detrás de Salazar, Vicente emergió de donde había estado escondido dentro de la casa. Hola, padre, dijo con voz muerta. Traidor. Salazar escupió la palabra. Te destruiré, destruiré a tu familia. Mi familia está a salvo. Donde nunca la encontrarás. Vicente bajó los escalones. Y yo finalmente soy libre. El sargento Corral y sus hombres emergieron entonces del granero, rifles en mano. Ignacio Salazar, anunció Corral, está bajo arresto por asesinato, soborno, extorsión e intento de asesinato, por orden del gobernador de Extremadura. Los hombres de Salazar alcanzaron sus armas,
Pero encontraron más rifles apuntándoles, los vaqueros del cortijo. Los miembros de la red, todos escondidos y esperando. Rendirse es su única opción, dijo Corral. Salazar miró alrededor, finalmente comprendiendo que había sido superado. Sus ojos encontraron a Vicente, y la ira en ellos era pura. «Me traicionaste». «No», respondió Vicente con calma. «Dejé de ser tu víctima. Hay una diferencia». Y entonces, para sorpresa de todos, Vicente sacó su propio juego de documentos. «Esto», dijo, entregándolos a Corral, «es una confesión completa, de todo lo que he hecho por órdenes de mi padre. Cada crimen, cada amenaza, con fechas, nombres, ubicaciones». «Vicente», dijo Lucía suavemente, «no tienes que». «Sí, tengo que hacerlo». La miró. «Me enseñaste que el perdón debe ganarse, que la redención requiere más que palabras. Así que esto es lo que puedo ofrecer, la verdad, toda ella». «Serás encarcelado», advirtió Corral. «Lo sé, pero mi familia estará a salvo. Y eso es suficiente». Mientras los hombres de Corral esposaban a Salazar y sus asociados, el viejo hombre gritó amenazas, promesas de venganza, afirmaciones de que esto no era el final. Pero Lucía vio la verdad en sus ojos, estaba terminado. Y él lo sabía. Vicente fue el último en ser esposado. Pero antes de que lo llevaran, miró hacia atrás. «Gracias», dijo a Lucía, «por recordarme que todavía soy humano». «Ve con Dios», respondió ella suavemente. Y entonces se fueron, todos ellos. Los carruajes rodaron, levantando polvo, llevando a Salazar hacia juicio, a Vicente hacia prisión y posiblemente redención. Dejando el cortijo en silencio. Rodrigo bajó los escalones, deteniéndose junto a Lucía. No dijeron nada, solo miraron el camino vacío. Finalmente, Rodrigo preguntó, «¿Terminó?» «Terminó». «¿Y ahora?» Lucía se volvió hacia él, tomando su mano. «Ahora vivimos». La ermita de San Cristóbal había sido restaurada. No completamente, algunas cicatrices debían permanecer como recordatorios. Pero el techo había sido reparado, las paredes limpiadas, el altar renovado. Y en un día claro de otoño, con las hojas de las encinas volviéndose doradas, dos familias se reunieron allí. Lucía llevaba un vestido simple de color crema, su cabello recogido con flores silvestres. Rodrigo estaba junto al padre Anselmo, con su mejor traje, su cojera apenas visible pero aún presente. Mateo y Elena estaban a su lado, Mateo alto y serio. Elena sosteniendo un ramo pequeño y cantando suavemente. No había muchos invitados. Eleanor, Hattie, el sargento Corral, los vaqueros del cortijo, los miembros de la red que habían arriesgado todo. El padre Anselmo comenzó la ceremonia con palabras simples. «Estamos aquí hoy para presenciar la unión de dos almas que han conocido pérdida, dolor, y finalmente, esperanza». Lucía y Rodrigo intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. «Rodrigo, Lucía, llegaste a mi vida cuando era apenas una sombra de hombre. Me enseñaste a sentir de nuevo, a esperar de nuevo, a amar de nuevo, y prometo honrar ese regalo todos los días que me queden». Lucía, Rodrigo, me diste un hogar cuando había olvidado lo que significaba pertenecer. Me mostraste que el pasado no define el futuro, que la redención es posible. Y prometo estar a tu lado, en los días buenos y difíciles, hasta mi último aliento. Cuando el padre Anselmo los declaró casados, no fue con fuegos artificiales o gran celebración. Fue con Elena cantando, una canción nueva que ella había compuesto. Sobre piedras que cantan y recuerdos que sanan y amor que crece en suelo roto. Después, hubo comida simple bajo las encinas. Pan y aceite, jamón curado, vino local, risas y lágrimas mezcladas en proporciones iguales. Al atardecer, cuando los invitados comenzaron a irse, Lucía se encontró de pie junto a la tumba de Isabel. Rodrigo la había traído aquí, a un pequeño cementerio junto a la ermita donde Isabel ahora descansaba. «Hola, Isabel», susurró Lucía, arrodillándose para colocar flores en la tumba. Espero que esto esté bien. Que no te importe que yo ame a tu familia». Una mano en su hombro. Rodrigo, arrodillándose junto a ella. «Ella no le importaría», dijo suavemente. «Sé que no le importaría». «¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque la última cosa que me dijo, antes de morir, fue,
Ando te quedes solo. Rodrigo, prométemelo. Encuentra a alguien que te haga reír de nuevo. Alguien que ame a nuestros hijos como yo los amo. Su voz se quebró. Le dije que sí, y luego pasé 2 años rompiendo esa promesa. Hasta que llegaste tú. Lucía presionó su frente contra la de él. Intentaré ser digna de ella. Ya lo eres. Elena se acercó entonces, con esperanza bajo un brazo. Mamá dice que está contenta, anunció con voz clara. Ambos adultos la miraron. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Rodrigo. Porque el viento me lo dijo. Y las piedras. Dicen que mamá quiere que seamos felices. Miró a Lucía. Dicen que tú la haces feliz. Porque terminaste su trabajo. ¿El viento te dijo todo eso? Lucía no podía evitar sonreír. Sí, el viento habla mucho cuando escuchas. Elena se sentó en el regazo de Lucía, recostándose contra ella. ¿Puedo llamarte mamá Lucía? El corazón de Lucía se detuvo. ¿Quieres hacerlo? Sí, porque tú no eres mamá Isabel. Pero eres mi mamá también. ¿Está bien tener dos? Sí, mi amor, susurró Lucía, abrazándola fuerte. Está perfectamente bien tener dos. Permanecieron allí mientras el sol se ponía. 3 personas convirtiéndose en familia en la sombra de la que había partido. ¿Y si el viento susurraba algo que sonaba como aprobación? Bueno, todos eligieron creerlo. Primavera de 1881. Lucía estaba de pie en la ventana del cuarto de costura, su cuarto ahora, con una mano en su vientre redondeado. 6 meses de embarazo, un niño, decía la partera. Abajo, en el prado, Rodrigo enseñaba a Mateo y Elena a entrenar un potro joven. Elena se reía, un sonido que ahora llenaba el cortijo regularmente. Mateo gritaba instrucciones, su voz quebrándose entre niño y hombre. En el escritorio detrás de Lucía yacía una carta del gobernador. Ignacio Salazar había sido condenado a cadena perpetua. Vicente Durán a 10 años. Reducidos de 20 por su cooperación. Y la Compañía del Norte había sido disuelta. Sus activos confiscados. Sus víctimas compensadas. La justicia, imperfecta pero real. Junto a la carta oficial. Otra, esta de Vicente. Desde prisión. Asterisco señora Navarro. Asterisco. Asterisco mi esposa vino a visitarme. Trajo a Sofía. Cuando le conté todo, esperaba que me dejara. En cambio, lloró, y luego dijo, ahora eres el hombre con quien me casé. El que creí que eras, asterisco. Asterisco tengo 9 años más aquí. Pero los pasaré sabiendo que mi familia está a salvo. Que Sofía crecerá sin la sombra de mi padre sobre ella. Asterisco. Asterisco gracias por mostrarme que incluso los hombres como yo pueden elegir ser mejores. Asterisco. Asterisco V. Durán asterisco. Lucía tocó la carta suavemente. Redención no era inmediata, no era limpia, pero era posible. Un dolor agudo en su costado la hizo hacer una mueca. Lucía bajó la vista a su mano, donde una vieja cicatriz, de aquella noche en Madrid, cuando saltó por la ventana y se cortó con el vidrio roto, todavía marcaba su piel. Algunas heridas nunca sanaban del todo. Pero, se recordó a sí misma, las cicatrices significaban que había sobrevivido, que había seguido adelante a pesar del dolor. Otro sonido desde abajo, Rodrigo riendo. Un sonido que se había vuelto más común. Aunque todavía algunas noches Lucía lo escuchaba despertar de pesadillas, respirando pesadamente en la oscuridad. Esas noches, ella solo lo sostenía. No había palabras mágicas, solo presencia. El bebé pateó. Lucía sonrió, frotando su vientre. Tu padre te va a amar mucho, susurró. Y tus hermanos. Y yo. Tanto amor, pequeño, tanto que a veces me asusta. Se volvió del escritorio, bajando las escaleras. En la sala principal, se detuvo ante la gran Biblia familiar sobre la mesa. La abrió a la sección de registros. Allí, en la cuidadosa caligrafía de Rodrigo, estaban las nuevas entradas. Asterisco Rodrigo Navarro y Lucía Mendoza. Unidos en matrimonio. 15 de octubre de 1880 asterisco. Debajo, con tinta fresca. Asterisco esperando, primavera de 1881 asterisco. Y arriba, en la sección de muertes, una nueva entrada que Lucía había insistido en añadir. Asterisco Isabel Álvarez de Navarro asterisco. Asterisco 1847 a 1879 asterisco. Asterisco, luchó por la justicia.
Murió con honor, recordada siempre. Asterisco. Lucía cerró el libro suavemente y salió al porche. El valle se extendía ante ella, bañado en luz dorada. Las encinas mecían sus ramas. El ganado pastaba pacíficamente, y en la distancia, si escuchabas con cuidado, podías oír las piedras cantando su canción eterna. Rodrigo levantó la vista desde el prado. Viéndola, sonrió, esa sonrisa lenta y cálida que le costaba menos cada día, y saludó. Lucía saludó de vuelta. Había pasado 5 años corriendo, 2 años peleando, y ahora estaba en casa. No perfecta, no sin cicatrices, pero en casa. Y eso, descubrió, era más que suficiente. El viento sopló, trayendo el olor de las flores silvestres y la tierra mojada después de una lluvia matutina. Y en algún lugar, en esas corrientes de aire invisibles, Lucía pensó que podía escuchar una voz, suave, agradecida. Asterisco, gracias por cuidar de ellos, asterisco. Lucía cerró los ojos, sonriendo. De nada, Isabel, de nada. Y así, mientras el sol subía más alto, Lucía Navarro, antes Mendoza, antes